Entonces, a continuación vamos a hablar acerca de ecografía de la muñeca. Mi nombre es Karen Cifuentes. Esta charla la vamos a dividir en tres cosas. Vamos a hablar acerca de la anatomía y la técnica ecográfica de evaluación tanto de las estructuras dorsales de la muñeca como de las estructuras volares. Igualmente, vamos a hablar acerca de la patología más frecuente, algo muy corto pues para mencionarlo. Vamos a empezar entonces hablando acerca de las estructuras del aspecto dorsal de la muñeca. Debemos saber que las principales estructuras a evaluar en esta localización son los tendones extensores y que estos tendones extensores están divididos en 6 compartimientos. El primer compartimiento encontramos el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El abductor largo tiene un origen hacia el tercio proximal del radio del cúbito y la membrana interósea y va a insertarse hacia la base del primer metacarpiano. Y tenemos el extensor corto del pulgar que tiene un origen similar un poco más distal y su inserción distal va a ser a nivel de la base de la falange del pulgar. Los tendones en el segundo compartimiento están compuestos por el extensor radial largo del carpo y el radial corto del carpo. Estos tienen a su vez un origen en la fosa supracondílea y en el epicóndilo lateral y van a insertarse en la base del segundo y tercer metacarpianos. En el tercer compartimiento encontramos un único tendón, es el extensor largo del pulgar, tiene un origen en la membrana interósea y en el aspecto o tercio medio, aspecto radial y tercio medio del cúbito. Este va a mostrar un curso que va medial al tubérculo del Isser, posteriormente un trayecto oblicuo para insertarse en la base de la falange distal del pulgar. En el cuarto compartimiento encontramos el extensor común de los dedos. Este tiene un origen en el epicóndilo lateral y va a insertarse en la base de las falanges distales de los dedos, al igual que el tendón del quinto compartimiento donde encontramos el extensor del meñique, solo que este va pues, a insertarse en el quinto dedo, también con un origen en el epicóndilo lateral. Tenemos que tener en cuenta que a la altura de la muñeca pasa por delante de la articulación radiocubital distal. Y en el sexto compartimiento, por último, encontramos el extensor del carpo. Este extensor cubital del carpo tiene un origen en el epicóndilo lateral. Su trayecto va por una corredera o escotadura en el cúbito distal para insertarse en la base del quinto metacarpiano. Acerca de la técnica de exploración, pues como sabemos existe múltiple literatura o podemos encontrar múltiple literatura en internet, varios libros. Tal vez esta charla está un poco más guiado, tomé como base las guías europeas que son corticas, fáciles de leer o de, digamos que cargar en el bolsillo. Y pues las podemos encontrar en la página de la sociedad. Para evaluar el primer compartimiento de los extensores, entonces le vamos a pedir al paciente que coloque su mano o que apoye su mano en la camilla de exploración. Vamos a colocar el transductor en una orientación transversal y cuando ponemos el transductor, entonces vamos a ubicarnos a la altura de la estiloide radial y lo que vamos a identificar son los tendones del primer compartimiento, que serían el abductor largo y el extensor corto. Debemos realizar una exploración que va de proximal hacia distal y cuando nos desplazamos en sentido más distal lo que vamos a ver es estos tendones cómo se van dividiendo. Entonces vamos a encontrar el extensor corto del pulgar, un poco más medial, y el extensor largo, que si continuamos la exploración vamos viendo cómo tiene varios fascículos. Es importante siempre evaluar a la altura de la estiloide radial si existe un septo que los divida o no, y pues de eso ya vamos a hablar más adelante. Bueno, en el segundo compartimiento encontramos el extensor largo y el extensor corto del carpo. Entonces, igual con la mano ubicada o apoyada sobre la camilla, el transductor en posición transversa, vamos a identificar estos dos tendones. De acá tenemos que tener en cuenta que debemos realizar una exploración proximal y esto se debe a que los tendones del primer compartimiento van a pasar sobre los tendones del segundo compartimiento, más o menos 4 centímetros proximal a la muñeca, y acá va a haber una intersección anatómica normal que todos tenemos. Entonces acá vamos viendo en verde
vamos a ver representados los tendones del primer compartimiento, y cuando realizamos la evaluación más distal vamos a ver cómo estos tendones del primer compartimiento van pasando sobre los tendones del segundo compartimiento. Es una zona que debemos explorar. Con el transductor en la misma posición nos dirigimos en sentido lateral y acabamos de identificar nuestro principal reparo anatómico para ubicarnos ya con mayor claridad, que es el tubérculo de Lister. Y cuando estamos en el tubérculo de Lister, entonces sabemos que los tendones el tendón del tercer compartimiento, que es el extensor largo del pulgar, se va a localizar medial, mientras que los tendones del segundo compartimiento, que fue los que mencionamos antes, el extensor largo y corto del carpo, se van a localizar en el aspecto lateral. Y este reparo anatómico es el que nos ayuda a orientarnos y pues es el que nos está dividiendo estos compartimientos. Acá la evaluación debemos realizarla con el transductor en sentido distal. ¿Por qué? Porque estos tendones de este tendón del tercer compartimiento va a pasar por encima de los tendones del segundo compartimiento, más o menos a esta altura, las que les estoy marcando. Entonces, el extensor largo del pulgar, como les había dicho, el cual tenía una orientación oblicua una vez pasa el tubérculo, va a pasar por encima de los tendones del segundo compartimiento. Y acá lo vemos representado. Entonces, vamos viendo cómo este extensor largo del pulgar va a pasar por encima de los tendones del segundo compartimento, que son los dos que están ahí debajo. Acerca del cuarto y el quinto compartimiento, nos devolvemos nuevamente a nuestro reparo anatómico, que es el tubérculo de Lister. Entonces dijimos que ahí la medial estaba el extensor largo, que era el tercer compartimiento, y nos vamos a ubicar. Entonces tenemos segundo, tercero y cuarto compartimiento. En el cuarto compartimiento, el extensor de los dedos, que va a incluir el extensor propio del dedo índice. Y si nos vamos un poquito más lateral, entonces vamos a encontrar el extensor del meñique. Dijimos que este extensor del meñique, que es del quinto compartimento, va a pasar por delante de la articulación radiocubital distal. Nuevamente, nos devolvemos a nuestro reparo anatómico, que era el tubérculo de Lister, y si nos vamos un poquito más distal, le podemos pedir al paciente que realice una inclinación, una desviación cubital de su muñeca, y la estructura ecogénica que vamos a identificar acá con morfología triangular, esta que les estoy señalando, hace parte del aspecto dorsal del ligamento escafo-semilunar, por lo cual pues también debería estar incluida dentro de nuestra exploración. Vemos que está por delante, encontramos los ligamentos extrínsecos de la muñeca y nuevamente de este lado en el sentido más lateral los tendones del segundo compartimiento y más en sentido medial los tendones del cuarto compartimiento. Acerca de la articulación radiocubital distal, como dijimos, por delante pasa el extensor del meñique, que pertenece al quinto compartimiento, también debe estar incluida en nuestra exploración. Entonces, con el transductor en la misma zona de evaluación lo vamos a desplazar un poquito en sentido proximal, lo cual nos va a permitir revisar mejor esta articulación, porque es el sitio donde la cápsula se hace un poco más visible y podemos identificar el receso si hay aumento de líquido anormal, por ejemplo, en esta zona. Acerca del sexto compartimiento tenemos el extensor cubital del carpo. Debemos, o como mencionamos, este va por esta escotadura corredera cubital. Él tiene un recubrimiento propio, un retináculo propio, que es la subvaina, y esta lo que nos va a, o lo que permite al tendón es continuar en su posición, limitando el grado de luxación o subluxación durante las maniobras de pronosupinación de la muñeca. Y esto lo identificamos entonces como estas estructuras ecogénicas lineales que están por delante del tendón. Acerca de las articulaciones radiocarpal y mediocarpales, con el transductor en una orientación longitudinal a la altura de la muñeca, entonces vamos a empezar a identificar las estructuras óseas. Encontramos localizados de proximal a distal el radio, el semilular y el hueso grande. Sabemos pues que cada uno tiene su receso articular, debemos delimitar o definir si hay aumento de líquido en esta localización. Podemos igualmente la delgada línea hipoecóica que está por encima del hueso, pues corresponde al cartílago articular y serán zonas pues que debemos también incluir. Acerca del aspecto volar de la muñeca, entonces tenemos los tendones flexores,
Estos tendones flexores están divididos en dos, los profundos y los superficiales. Acerca de los profundos, entonces encontramos el flexor profundo y superficial de los dedos, el cual se va a originar en el aspecto proximal del codo y se va a insertar en la base de las falanges distales. Tenemos el flexor superficial de los dedos con un origen similar en el epicóndilo medial, se va a insertar en la base de las falanges proximales. Y el flexor largo del pulgar, un origen similar, epicóndilo medial, se va a insertar en la falange distal del pulgar. Y tenemos entonces los tendones superficiales. Acerca de los tendones superficiales son tres: el flexor radial del carpo, un origen similar, se va a insertar en la base del segundo y tercer metacarpianos. El flexor cubital del carpo, un origen similar, también se va a insertar en el hueso pisiforme y base del metacarpiano. Y el palmar largo, que es otro músculo con una inserción tendinosa altamente variable, puede, digamos que tener dos vientres, puede estar ausente, y pues lo normal es que este se vaya a insertar en el retináculo flexor. Estas son las imágenes que debemos identificar. Entonces, de lateral a medial vamos a identificar el extensor, o en verde, el flexor, flexor radial del carpo, en blanco el nervio mediano, los rosados los flexores superficiales y profundos, en verde el extensor largo del pulgar, flexor largo del pulgar, y en verde más claro el flexor cubital del carpo. Acerca del túnel del carpo, entonces este es un canal osteofibroso localizado en el aspecto volar de la muñeca. Este contiene el tendón flexor superficial de los dedos, el profundo de los dedos, el nervio mediano y el flexor largo del pulgar. Y tenemos que saber entonces que el piso está formado por los huesos del carpo y ligamentos extrínsecos de la muñeca. El techo es el retináculo flexor. Este túnel, como dijimos, entonces contiene, el que vemos de gris, entonces digamos que con estos pequeños fascículos es el nervio mediano, el cual está debajo del retináculo flexor, y el retináculo flexor es esa delgada línea hipoecóica que vemos superficial. Contiene los tendones flexores largos, flexores cortos y el flexor del pulgar, que está se ve un poquito más oscurito allí. El túnel cubital, entonces este es un túnel osteofibroso situado en la cara volar de la muñeca, tiene aproximadamente 4 centímetros de longitud, contiene el nervio cubital, la arteria, vasos venosos cubitales, contiene grasa y más o menos en un 15-20% de los pacientes puede asociarse a un músculo accesorio, que es el músculo abductor del meñique. Este está localizado medial al túnel del carpo y es el que vamos a identificar acá. Entonces, en correlación pues con las imágenes de resonancia que les puse, la imagen en verde es el extensor cubital, flexor cubital del carpo, insertándose en el hueso pisiforme. Las demás serían las estructuras venosas y la que está más inferior sería el nervio cubital. Bueno, entonces en verde, qué pena con ustedes, en verde tenemos el flexor cubital del carpo insertándose en el pisiforme. Las demás serían las estructuras venosas y la más lateral sería el nervio cubital. Exactamente ese. Nuevamente, las guías de donde digamos que nos estamos basando. Debemos realizar la exploración del túnel carpal a nivel proximal. Entonces, ¿y cómo vamos a saber qué es la entrada del túnel? Porque identificamos los reparos óseos, que son el pisiforme y el escafoides. Dentro de él tenemos el nervio mediano, vamos a identificar el flexor largo del pulgar y los demás flexores de los dedos superficial y profundo. Acerca del túnel carpal distal, entonces con nuestro transductor en la misma posición lo dirigimos en sentido más distal y vamos a identificar los reparos anatómicos óseos para saber que estamos ya dentro del túnel en el aspecto más distal, y es importante porque a esta altura también deberíamos revisar el nervio cubital. Entonces los reparos anatómicos serían el gancho del ganchoso,
el tubérculo del trapecio y por delante del nervio mediano vamos a identificar nuevamente retináculo flexor, por debajo exactamente ese que nos están mostrando, el nervio mediano y debajo los demás flexores de los dedos. Acerca del canal de Gullón, entonces en la misma imagen que teníamos antes, colocamos el transductor un poco, lo desplazamos un poco más en sentido cubital y vamos a marcar exactamente la zona que estamos viendo en rosado. Y este sería entonces el canal de Gullón. Identificamos el reparo anatómico óseo, que es el pisiforme, y dentro de las estructuras que habíamos mencionado, los vasos y el nervio cubital. Acerca de la patología frecuente, entonces pues algo muy cortico por mencionarles, pues porque yo sé que algunas de las remisiones que nos piden pues se deben a esta patología. Sabemos que por lejos pues las remisiones o los estudios que realizamos son con orden o sospecha de masas, especialmente de gangliones. También por artropatía inflamatoria y por tenosinovitis. Yo creo que esas tres cosas abarcan la mayoría de remisiones que nosotros obtenemos. Acerca de las estructuras dorsales, vamos a hablar acerca de la tenosinovitis de Kerbein, algo muy cortico de los síndromes de intersección proximal y distal. Y en el aspecto volar, pues el síndrome de túnel del carpo y el del canal de Gullón. Acerca de la tenosinovitis de Kerbein, entonces sabemos que esta es una tenosinovitis dolorosa, estenosante del primer compartimiento extensor. Es la segunda tendinopatía por atrapamiento más frecuente de la mano después del dedo en gatillo, más frecuente de mujeres hasta 3 veces en la mediana edad y está pues altamente relacionada con el sobreuso y con trauma. Entonces, estructura que debemos o que está relacionada es el retináculo extensor. Este retináculo es el que mantiene los diferentes grupos extensores a la altura de la muñeca, pues fijados, por así decirlo, y está o es especialmente estrecho a la altura del primer compartimiento. Tiene más o menos 1 centímetro de longitud y lo que ocurre entonces en la tenosinovitis de Kerbein es que ante una injuria, ya sea por trauma o por sobreuso, este retináculo se va engrosando, va a llevar a inflamación y va a llevar a un efecto estenosante local, a su vez con mayor inflamación y pues a su vez con mayor engrosamiento. ¿Qué vamos a identificar por ultrasonido? Entonces, edema, engrosamiento tendinoso, aumento del líquido peritendinoso, engrosamiento de retináculo de la vaina sinovial peritendinosa, edema, pues en el edema subcutáneo, en los tejidos blandos adyacentes o hiperemia la valoración con Doppler color. Entonces, como el caso que les estoy mostrando, donde se evidencia que hay un aumento en el grosor de los tendones y un aumento del líquido en la vaina sinovial peritendinosa. Tal vez en la imagen inferior observamos que hay un engrosamiento también del retináculo. Como les dije, debemos tener en cuenta que el abductor largo del pulgar pues puede tener varios fascículos, entonces no confundirlo con rupturas. Es importante saber reconocer si en este compartimiento hay un septo intertendinoso, septo o tabique intertendinoso. Y es porque este puede estar presente hasta en un 10% de la población. La ecografía tiene una sensibilidad para su detección de 100%, casi del 100% y un valor predictivo positivo de un 73%. Como dijimos, es importante porque se asocia a falla en el tratamiento conservador. Este puede ser completo cuando se origina a partir de la intersección proximal que habíamos visto, o distal cuando nada más lo vemos en el aspecto más distal de la apófisis estiloides de radio. Un ejemplo, pues, donde evidenciamos la presencia del septo, también vemos cambios inflamatorios asociados con hiperemia a la valoración con Doppler color. Y otras de las cosas es que el médico que nos remite el paciente pues debería tener conocimiento, no, porque esto puede afectar también el manejo. Entonces, pacientes que reciben inyecciones para tratamiento médico deberían pues inyectar ambos comportamientos en dado caso pues que estos no estén comunicados. Acerca del síndrome de intersección proximal, como lo dijimos, pues hay unas intersecciones anatómicas normales, pero este ya hace referencia a un síndrome clínico y se da por una tenosinovitis en el sitio de intersección entre el primero y el segundo compartimiento.
se da proximal al tubérculo de Lister más o menos 4 centímetros y está relacionado también con sobreuso y con trauma. Entonces acá les coloco las imágenes de resonancia pues para que nos orientemos un poquito y vemos cómo los tendones del primer compartimento pasan debajo de los del segundo. Una imagen pues representativa donde vemos los cambios por tenosinovitis a esta altura, marcado engrosamiento en la vena sinovial con aumento de líquido y premia la valoración con Doppler. El síndrome de intersección distal, entonces, igual es un síndrome clínico y hace referencia a la tenosinovitis en el sitio de intersección del segundo y tercer compartimientos. Es distal al tubérculo de Lister y puede estar relacionado con trauma, fricción o fracturas. Otras imágenes pues representativas para que nos ubiquemos un poquito anatómicamente. Vemos como el tendón, el extensor largo del pulgar va pasando debajo de los extensores del carpo. Y pues un caso clínico donde vemos un marcado aumento de líquido en la vaina sinovial peritendinosa y vemos pasando por encima el tendón del tercer compartimiento debajo de los del segundo. Acerca del síndrome del túnel del carpo, entonces hace referencia igual a un síndrome clínico que está dado por la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Tiene una prevalencia aproximada de un 10 a un 15% en la vida, dependiendo de riesgo ocupacional. Es más frecuente en mujeres, hasta 5 veces más frecuente, entre las edades de 36 y 60 años. Está asociado a síntomas clínicos como dolor o síntomas sensitivos. Es más frecuente en la mano dominante y puede ser bilateral hasta en un 30% de los casos. Y este se da por dos cosas: disminución en el tamaño del túnel o cambio en el tamaño de las estructuras que están contenidas dentro del túnel. Entonces, disminución del tamaño del túnel, por ejemplo, por sobreuso mecánico cuando se engruesa el retináculo flexor, osteoartrosis, trauma o acromegalia, y cambio en el contenido de las estructuras cuando aumenta el volumen, por ejemplo, ante la presencia de masas, depósitos de material, hipertrofia sinovial, o en casos que predisponen como el nervio mediano bífido o también asociaciones con la arteria mediana persistente. En ultrasonido, ¿qué vamos a ver o cuáles son los signos? Aplanamiento distal del nervio, ensanchamiento del nervio proximal del retináculo flexor, arqueamiento palmar del retináculo, más de 2 centímetros en la línea que une a la altura del pisiforme y del escafoides, o hiperemia intraneural. Acerca del ensanchamiento del nervio, entonces este se da proximal al retináculo flexor, es el criterio más sensible y específico. Cuando hacemos el área de corte transversal, el área normal, va de 9 a 11 milímetros cuadrados aproximadamente, aunque, bueno, de acuerdo al valor que tomemos, pues se va a modificar la sensibilidad del ultrasonido. Entonces el punto de corte pues puede ser variable, más o menos cuando el nervio tiene una dimensión menor a 6 milímetros cuadrados podemos, digamos que descartarlo. Obviamente pues dependerá de la condición clínica del paciente. Una diferencia también medida a la altura del pronador cuadrado y a la altura del túnel del carpo de más de 2 milímetros cuadrados también podría relacionarse con el diagnóstico. Y ya cuando tenemos un nervio mediano bífido, la diferencia en la literatura está descrita cuando es mayor a 4 milímetros. Entonces, en las imágenes pues que les mostré, acá está un nervio mediano pues medido con valores normales y acá ya les estoy mostrando uno patológico. Entonces vemos cómo este nervio mediano se engruesa previo a entrar al túnel. Podemos evidenciarlo en la imagen hacia su izquierda, el nervio que tiene una medida aproximada de 0.17 centímetros cuadrados, o bueno, 17 milímetros cuadrados. Vemos cómo disminuye su tamaño ya dentro del túnel, alcanzamos a ver algo de engrosamiento de retináculo flexor y pues estas imágenes un poco más claras donde vemos cómo el nervio mediano se engruesa antes de entrar al túnel y cómo se aplana o disminuye su calibre ya a la entrada. Acerca del síndrome de canal de Guyon, algo muy cortico, entonces factores predisponentes son la presencia de masas, gangliones, fracturas del gancho del ganchoso o trauma repetitivo. Y la clínica entonces depende de la afectación pues, de las distintas ramas del cubital.
Tenemos siempre que, ante la sospecha clínica, por revisar esta zona que les he mostrado, debemos buscar o evaluar la arteria cubital, si hay masas, ya sean sólidas, quísticas, el engrosamiento de los tendones, siempre las variantes musculares, músculos accesorios o las variantes nerviosas también. Y finalizo la charla pues con la fotico de la lista de chequeo que ustedes deben tener, de lo que deberíamos incluir en la exploración. Entonces, en el abordaje dorsal, básicamente los tendones y los recesos articulares, y en el abordaje volar, el nervio mediano, también los recesos articulares, los tendones y pues las estructuras vasculares, incluyendo las cubitales. Muchas gracias.